Sí, hoy vamos a al módulo de las homeopatías malignas. Comenzando entonces con lo que son las leucemias. En este caso vamos a hablar de las leucemias agudas. Las leucemias agudas podemos definirlas como un grupo heterogéneo, una gran cantidad de leucemias, vamos a ver a lo largo de estas clases, con características muy disímiles, que se caracterizan porque afectan el sistema hematopoyético y son de origen clonal. ¿Qué quiere decir origen clonal? Que provienen de una sola célula. Una célula que en algún momento dado adquirió una mutación, esa mutación le confirió una propiedad beneficiosa, una ganancia, y de esa manera pues esa mutación se va transmitiendo de generación en generación. Eso se llama de origen clonal. Una sola célula adquiere una mutación y va a dar origen a todas las células hijas con la misma mutación, que le confieren una ganancia, un beneficio a esa célula con respecto a las demás. Y se caracteriza por la proliferación no regulada. Estas células de origen clonal escapan a los mecanismos de regulación normales de la célula progenitora, que se comienzan a acumular en la médula ósea y luego pasan a la sangre, donde podemos verla por el acúmulo del exceso en la médula ósea, y finalmente provocan el fallo en la médula ósea y además de eso infiltración de otros órganos. Este más o menos sería el concepto de lo que es una leucemia. Aquí hay aspectos básicos, fundamentales, que son enfermedades de origen clonal y la proliferación descontrolada de esta célula, es la que va a permitir o va a determinar las manifestaciones clínicas. Como dijimos anteriormente, se origina de una célula. Normalmente todas las células son susceptibles de sufrir mutaciones durante su proceso evolutivo, su división, su multiplicación celular, pero muchas de esas mutaciones sabemos que no le confieren ninguna ventaja, una ventaja selectiva. Por lo tanto, esas mutaciones no se expresan y no son transmitidas a las otras generaciones. Pero tarde o temprano hay una mutación que sí le confiere esa ventaja, y normalmente puede ocurrir en cualquier célula madre hematopoyética, llamado también stem cell, o simplemente la célula madre del tejido hematopoyético, y ella va a transmitir toda esa mutación a todas sus células hijas, a toda la descendencia. Y esto pues se debe a mutaciones genéticas y arreglos cromosómicos que ocurren en este tipo de células. Pueden surgir de nuevo, o sea, pueden ser, la persona debuta, no tenía ningún antecedente de importancia que pueda asociarse con la aparición de la leucemia, o pueden ser secundarias a otras malignidades hematológicas, por ejemplo, mielodiplasia o mieloproliferativos crónicos, que son de peor pronóstico, o secundaria a fármacos, especialmente quimioterapia. O sea, reciben quimioterapia por una patología, otro tipo de cáncer, y a la larga terminan siendo una leucemia. Son de peor pronóstico con respecto a las primarias o de nuevo. Esto para repasar un poco lo que es la hematopoiesis en general. Recuerden que la célula madre hematopoyética, o conocida también como stem cell, recuerden que tiene dos propiedades fundamentales, que son la pluripotencialidad y la autorrenovación. ¿Qué quiere decir pluripotencial? Que puede agruparse a varias células. Le da origen a todas las células que van a estar circulando en la célula. Estamos hablando de la célula madre hematopoyética. Y autorrenovación, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con autorrenovación? Se le ocurre. Que se dividen ellas mismas para dar origen a más de ellas y así poder recibir la producción. Pero si da origen a otra célula, no se autorrenueva. Da origen a qué?
una célula igual a ella. Eso es autorrenovación. O sea, la célula madre puede dividirse en dos células idénticas a ella. Se llama autorrenovación, con las mismas propiedades. Porque una vez que el stem cell se compromete con un linaje particular, que es el stem cell mieloide o stem cell linfoide, que va a dar origen, el mieloide solamente a las células de la serie mieloide y el linfoide a las células de origen linfoide, por supuesto. Ya esta célula no puede retroceder y dividirse en dos células madre de este tipo. Él puede dar origen a dos células hijas idénticas, pero ya restringidas al linaje mieloide. Entonces, cada una de ellas, esta célula, se divide en dos células hijas con las mismas propiedades. Esa es la autorrenovación. Luego que se compromete con un linaje particular, sería la célula madre mieloide, la célula madre linfoide, y cada una de estas va a sufrir una serie de cambios a través de la acción de múltiples citocinas y factores de crecimiento que van a determinar hacia dónde va la producción, si es endocitos, si es monocitos, eosinófilos, basófilos, eritrocitos, megacariocitos, que son provenientes del stem cell mieloide, y los linfocitos TOB provenientes de la célula stem cell. De manera que en cualquiera de estas células precursoras que ocurre una mutación, esa mutación va a ser heredada a las células hijas, a las células formadoras de colonias y así sucesivamente hasta llegar a la célula madre que está circulando. En líneas generales nosotros estamos ganando mutaciones constantemente, pero como dije anteriormente, esas mutaciones no le confieren ninguna ventaja a la célula, por lo tanto no se expresan, no se heredan, etc. Ya se ha demostrado que individuos de más de 70 años de edad tienen 10% de mutaciones, aumentan a medida que avanza la edad. Muchas de esas mutaciones inclusive requieren de otra mutación para poder ser efectivos. Entonces ya hablamos entonces de, vamos a decir así, que esas mutaciones originan múltiples clones de células con diversas mutaciones. Ya la leucemia se considera una enfermedad monoclonal, o sea, no hay un solo clon, sino múltiples clones, que en algún momento hay el predominio de uno es dominante, pero eso no quiere decir que a lo largo de la evolución de la leucemia se expresen otras mutaciones, otros arreglos cromosómicos, porque hay clones secundarios. Y esa expresión de esas mutaciones le confieren todo el pronóstico. No es igual una leucemia con una mutación o a tener dos o tres mutaciones. De manera que nosotros, a medida que avanza la edad, vamos ganando mutaciones, eso es constantemente a medida que se replican las células, pero la mayoría no tiene ninguna ventaja y por lo tanto no son heredadas. Una vez que ocurre una mutación en una célula madre, una célula precursora hematopoyética, se ocurre la alteración en el ADN, la sobreexpresión de ciertos genes y arreglos cromosómicos que van a llevar a la activación de protocogenes o cogenes que van a favorecer el crecimiento de las células tumorales y a su vez la supresión de los genes inhibitorios, genes reguladores, de manera que hay un equilibrio hacia favor de las células tumorales. Además de eso, pues sabemos que la célula tumoral es capaz de inhibir, de secretar sustancias que inhiben el crecimiento de células normales. De manera que estos genes van a alterar el mecanismo de regulación de la proliferación, diferenciación, maduración celular y la supervivencia. Estas células son hiperlongevas, que le decíamos que eran inmortales, preferimos usar el término de hiperlongevas. Ellas van a vivir más que una célula normal. Entonces, debido a los mecanismos de maduración anormal que se hace lenta y además de eso escapan de los mecanismos de regulación como es la apoptosis. Las células no sufren de la apoptosis, no se mueren debido a este proceso, por lo tanto son más longevas y además de eso pues conllevan a sustituir las células normales porque ellas mismas producen sustancias inhibitores de las clones de células normales. Y estas células al proliferar las células anormales y están disminuyendo las células normales, y a la larga se acumulan
la célula neoplásica en la médula ósea, que es lo que va a permitir o va a determinar la sintomatología clínica. La acumulación de las células normales y la disminución de las células normales. Siempre nos va a quedar un clon o un grupo de células normales que está produciendo. La primera de cambio, por eso es que no notamos la manifestación clínica de la leucemia, porque hay un clon de células normales que está produciendo células normales. Pero con el tiempo eso va a ir disminuyendo y cuando ya se acumula en exceso las células neoplásicas, comienza la manifestación clínica. Esto en sí lo que ocurre en la leucemia. Todo parte de la mutación de una célula normal. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos la proliferación de células progenitoras hematopoyéticas de origen clonal. Es decir, una célula gana una mutación en determinado momento de su división celular y se la transmitió a sus células. Y ya sabemos que hay varios clones, por eso se dice que es una enfermedad multiclonal. Pérdida de la respuesta a los mecanismos reguladores normales. Estas células normalmente escapan de los mecanismos que controlan la supervivencia, esquivando la apoptosis, que es la parte celular programada. Una división celular lenta ocurre para la maduración, que eso lo vemos morfológicamente. Para la maduración es que vemos células inmaduras en la médula ósea y en la sangre. Por la división celular lenta, la acumulación de las células de médula ósea en sangre, que son las células inmaduras, que son los blastos, y la infiltración de órganos con sustitución de tejido normal, pues son los que van a determinar los síntomas. Esto es lo que vimos en la anterior lámina. Esta es el resumen de la fisiopatología de la leucemia. ¿Tienen alguna duda? Las leucemias las podemos clasificar según su curso clínico en agudas y crónicas. Las leucemias agudas son aquellas que evolucionan en un periodo de tiempo relativamente corto y hay afectación, acúmulo de células inmaduras en médula ósea y en sangre periférica, que son los blastos. Entonces vamos a ver los blastos en médula ósea y en sangre. Mientras que en las leucemias crónicas se acumulan células en todas las etapas de maduración. O sea, vamos a ver células inmaduras. Aquí vemos la hematopoiesis un poquito más complicada, o sea, más detallada. Vemos que aquí tenemos la célula madre hematopoyética o pluripotencial, ya orinando dos precursores, linfoide y uno mieloide. Luego el mieloide comienza a formar ya, aquí se forman las unidades formadoras de colonia, que el humano no las puede distinguir solamente a través del cultivo, pero ya aparece la primera célula que nosotros, el humano, es capaz de distinguir, que es el blasto. Entonces, el megacardioblasto que origina los megacariocitos, sabemos, ustedes ya vieron eso. El eritroblasto que origina la eritropoiesis, el mieloblasto que da origen a todo lo que es la granulopoiesis, basófilo, neutrófilo, sinófilo, y la monocitopoiesis, que es el monocito, y el linfoblasto para la célula. De manera que comienzan a acumularse las células inmaduras. Esto es la leucemia de tipo aguda. Pero si nosotros vemos células, estas son células inmaduras, compartimiento de la célula madre, como vemos aquí. Pero si vemos células precursoras, vemos aquí, no se ve diluido, comienzan a acumular promielocito, mielocito, metamielocito, o sea, lo que llamamos nosotros células intermedias serían las anemias de tipo crónico. Eso es importante porque estas agudas se caracterizan por un paro en la maduración, que vamos a ver blasto, y ocurre el llamado hiato leucémico en sangre, que vamos a ver blasto y célula madura. Ese es el hiato leucémico. Lo importante es que ven célula inmadura y madura, hiato de hueco, ¿no? Y en las leucemias crónicas vemos diversos grados de diferenciación y maduración, que son las llamadas células intermedias. Por lo tanto, no hay hiato leucémico, porque yo voy a ver o de blasto, o de promielo, metamielo, mielocitos,
y células maduras. No hay hueco o hiato de leucemia. Esa es la diferencia entre una y otra. En las agudas solamente vemos blastos y vemos las células maduras. Entonces, esto no lo vemos, que si lo vemos en las mieloides, en las crónicas, que es lo que conocemos como células intermedias. Entonces, si vemos esto y vemos esto, es el hiato leucémico. Y pueden durar, las agudas, si no se tratan, causan la muerte en semanas o meses. Suelen ser agresivas. Algunas leucemias crónicas pueden durar años sin tratamiento, como el caso de la leucemia linfoide crónica, que no se trata a menos que tenga algunos criterios clínicos y de laboratorio. Estas se curan, como son agudas y de crecimiento rápido, pueden curarse. Estas no se curan. Nosotros los crónicas lo que buscamos es que estén estables, que se mantengan estables. No buscamos la curación. Según el origen de la célula que dio origen a la leucemia, tenemos las mieloides, que se originan, por supuesto, de la extensión mieloide, linfoide, de la extensión linfoide. Algunas pueden expresar marcadores de células mieloides y linfoides que son de muy mal pronóstico, que son llamadas mixtas o bifenotípicas, o sea, tienen componente de ambas, y algunas que son tan inmaduras que no podemos clasificarlas como linfoides ni mieloides. Se originan de un extensión bastante inmaduro que no permite decir si está en el área mieloide o el área linfoide. Probablemente venga de un extensión bastante inmaduro que no se haya todavía dividido o restringido a un linaje particular. En el año 1976, el grupo franco-americano-británico creó una clasificación que llamamos morfológica, basada pues en las técnicas que tenían para esa época. La seguimos usando, es de gran utilidad, y la dividieron de acuerdo a las características morfológicas para el caso de las mieloides, desde M0 hasta M100. La M0 es la más indiferenciada, no es tan frecuente, es de más pronóstico, donde vemos blastos, menos del 3% de blastos que ya están marcando mieloperoxidasa, que es una enzima que la podemos marcar por técnicas anteriores. Se usaba la citoquina, ya esa técnica nosotros coloreamos la célula y podíamos ver si era de origen mieloide o linfoide o citoquímica. Ya eso no se usa hoy en día, pero bueno, ellos eran los que tenían en esa época. La tipo M1 se llama sin maduración, o ya empieza a expresar algún grado de diferenciación. Ya podemos ver más del 3% de blastos mieloides en médula ósea. La M2 ya se observa maduración importante y lo vemos en forma de bastones de agua. Bastones de agua son aglomeraciones de gránulos acidófilos que son anormales. Y lo vemos, ahora vamos a ver la gráfica, como un bastoncito. Eso es indicativo de que es una célula mieloide, bastones de agua. Es la más frecuente, de 25 a 30% es el tipo M2. La M3 ya hay cierto más maduración, fíjense que ya hay predominio de promielocitos. Entonces ya hay más maduración, ya no vamos a ver tanto blasto, sino que comenzamos a ver ya una célula un poquito más madura, que es la promielocítica, que es esta la de mejor pronóstico en líneas generales. Tiene muchos bastones de agua. La mielomonocítica o M4, ya hay un componente mieloide, que vemos en forma de blasto, pero también empezamos a ver monoblasto. O sea, el componente mielomonocítico es mieloide y monocitoide. Entonces ya vemos blasto, mieloide y monoblasto. Es una de las más frecuentes, además de la M2. La M5 es la monoblástica pura, o sea, ya no vamos a ver blastos mieloides, sino que más del 80% son monoblastos. Aquí hay dos variantes, la M5A, donde vemos puro monoblasto, y la M5B ya están un poquito más maduros los monoblastos, y ya vemos como promonocitos. Eso un poquito no
le voy a pedir que manejen ustedes esto, pero sí que sepan que más o menos cómo se clasifica la leucemia mieloide aguda, la enfermedad de Guglielmo o eritroleucemia, que es infrecuente, es presencia de eritroblastos anormales, más del 50% de la celularidad es de eritroblastos. Y la M7, que es la megacariocítica, por supuesto, bastante infrecuente, que es megacarioblástica. Cada uno de esos con su marcador. Esta clasificación era basada en lo que veíamos en el microscopio óptico y las tinciones citoquímicas, como mieloperoxidasa, sudán negro, que ya no la usamos. Seguimos usándola porque es muy práctica y seguimos hablando de un M0, un M1, un M2. Esto es un mieloblasto M0, que está un poco diferenciado, no vemos granulaciones ni bastones de agua, vemos que es un blasto porque tiene el núcleo, alta relación núcleo-citoplasma, o sea, poco citoplasma, núcleo grande, con unos nucleolos. 1, 2, podría ser el tercer nucleolo. O sea, aquí vemos que es una célula inmadura. Esto es un mieloblasto con un bastoncito de agua, que son acúmulos de gránulos primarios, gránulos acidófilos. Con 1, 2, 3 nucleolos. Normalmente los blastos mieloides se le ven 2 a 4 nucleolos. Esto es un promielocito, fíjense la gran cantidad de gránulos secundarios que se ven. Esta es una promielocítica. Y estos son monoblastos, son células con una menor relación núcleo-citoplasma, es decir, tienen más citoplasma. Estos son azul el citoplasma, este es gris, con los nucleolos, 1, 2 nucleolos, se le ven varios nucleolos, algunos pueden tener vacuola citoplasma. Eso es lo que veíamos nosotros, teníamos que tener mucha experiencia para decir esto es un M1, M2, M3, porque a veces se la daba un hematólogo y te podía decir un M1 y el otro te decía un M2, o sea, dependía mucho de la experiencia, de la pericia de la persona que lo veía, inclusive de cómo era el extendido, si el extendido estaba bien hecho, del microscopio que estaba usando, todo eso influía en eso, había mucha variabilidad. Y usábamos las tinciones citoquímicas, pero que hoy en día no la usamos. La leucemia linfoide crónica, según el grupo FAR, la dividió en 3 grupos, L1, L2, L3, morfológicamente. Las L1 son células de pequeño tamaño, con escaso citoplasma, nucleolos casi no se le ven, la cromatina es homogénea, núcleo irregular, y la basofilia es el color azul del citoplasma, es variable. Y las L3, que era la contraparte, eran células de gran tamaño, con bastante citoplasma, de diferencial escasa de la L1, con los nucleolos que sí se le ven, que son prominentes, y tienen una importante, la vacuolización citoplasmática es prominente, y la basofilia es intensa. Entonces aquí veíamos en L1 que era difícil distinguir del linfocito normal, que no se le ve nucleolo, pero son más grandes que un linfocito normal. Y la L3 era un linfocito grande, de gran tamaño, con abundante citoplasma azul intenso y gran cantidad de vacuola citoplasmática. Se le veían los nucleolos más marcados. Si no reunía estos requisitos, el 1 y el 2 caía en la L2, que era de tamaño intermedio, citoplasma más o menos de abundante a poco, se le ven más los nucleolos, pero no tiene vacuola, o algunos pueden tener vacuola. Era esta la L2. Y diciéndose lo clasificamos morfológicamente L1, L2 y L3. Igualmente el tratamiento era el mismo para la linfoide, la mieloide sí variaba porque la M3 tiene un tratamiento distinto. Y eso es lo que veíamos nosotros en la sangre o en la médula, los blastos. La primera célula inmadura que puede visualizar el ser humano, el ojo humano. Esto es una leucemia linfoblástica tipo L3, lo que veíamos en la médula, gran cantidad de linfoblastos con múltiples vacuolas, citoplasma abundante azul intenso, se le ven nucleolos. Ya decíamos, esto es una L3, pero a veces no se veía tan bonita. Luego aparece la clasificación
inmunológica, basada en lo que llamamos inmunofenotipo, que es lo que usamos hoy en día. Y esto se basa pues en la agrupación de ciertos antígenos en la célula, en la superficie y en el citoplasma celular. Nosotros podemos detectar esos antígenos con un aparato que se llama citómetro de flujo. Y nosotros podemos decir qué antígeno está pegado y de acuerdo a los antígenos ver si qué tipo de célula es y en qué etapa de maduración está. Porque de acuerdo a la maduración las células van ganando y van perdiendo marcadores celulares o citoplasma. O sea, que podemos decir que si es un blasto, si es una célula más madura o intermedia o madura, de acuerdo a los llamados cluster of differentiation o en inglés, mejor dicho, grupos de antígenos de diferenciación que los detectamos por anticuerpos monoclonales que se le van a pegar a ellos, a esos antígenos, y le agregamos una sustancia, un fluorocromo, que va a colorear la célula. Y eso es lo que vemos en el citómetro de flujo, y de acuerdo a eso pues podemos clasificar. Esto es lo que ve la persona que se especializó en hacer citometría de flujo. Entonces hoy en día nosotros hacemos la morfología, pero la reforzamos con el inmunofenotipo porque la especificidad y sensibilidad es mucho mayor en relación a la clasificación de tipo morfológico. Hay que recordar que las células malignas pueden tener marcadores normales de células normales y pueden tener marcadores aberrantes. Es lo que estamos buscando, los marcadores aberrantes que determinen el tipo de célula que tiene. Fíjense que aquí nosotros sabemos más o menos cuáles son los marcadores de células de mieloides. Por ejemplo, el CD34 es un marcador de célula inmadura. Cuando ustedes vean una célula CD34, son blancos. Entonces, ya eso es característico, un precursor temprano. Pero fíjense que tenemos marcadores para linaje mieloide, CD13, CD33, LDR, para monocitos 11, el 14. Para megacarocitos, CD41, CD42, CD61, para electroides CD71. Más o menos nos reportan como, por ejemplo aquí, la coexpresión de CD13, CD33 anómala es un indicador de leucemia tipo mieloide. Fíjense, la M0, M1, M2, M3, M4, hay un marcaje importante. CD34 siempre tiene que estar positivo por el de malignidad, excepto en la M3, que puede dar negativo porque aquí es un promielocito, no un mieloblasto. Y bueno, nosotros más o menos sabemos, tenemos que saber cuáles son los marcadores, nosotros los hematólogos, para determinar. Sin embargo, el que hace la citometría de flujo dice este marca 80%, marca 70%, o dependiendo del tipo de citómetro que tenga, pueden decir muy brillante, etc. Depende de ti. Y ellos hacen una conclusión. De acuerdo a estos marcadores, es una leucemia linfoide tipo leucemia mieloide MC. Sin embargo, nosotros tenemos que saber esto. Son muchísimos, no sabemos lo más importante. La glicoforina A es un marcador de eritrocitos, por lo tanto lo vemos en la eritroleucemia. Y el CD71, bueno, aquí no lo tenemos, no lo tenemos el CD71. Tenemos los marcadores de plaqueta, CD41 y CD61, positivo. Si nos da este marcador, decimos que es una megacarosina. Y así sucesivamente, PDT, HADR, etcétera, etcétera. Entonces no se lo tienen que saber ustedes. A veces inclusive nosotros buscamos la chuletica para estar seguros de si lo que nos reportan concuerda con lo que a veces hay equivocaciones, todo el ser humano se puede equivocar, y reportan unos marcadores y la conclusión no va acorde al marcador. Entonces, esto vino pues a complementar la clasificación morfológica y dejó a un lado la clasificación con las coloraciones, las tinciones que usábamos se usaban hasta los años 70, 80. Igual para la clasificación de la LDA, la
clasificamos primero si son linaje B o T, los linfocitos B o T. El 80 a 85% son de tipo B y tienen que marcar CD79 y OC22 o OC19, alguno de estos dos tiene que tener. Entonces ellos van ganando, por lo menos la ProB, que es la primera, es CD19, CD22, CD10 negativo, y la inmunidad de superficie y superficie citoplasmática son negativas. Entonces ellas van, fíjense que aquí ganan el CD10, se hace positivo, se clasifica como la B2 o la LLA común, que haya positivo en el CD10. La PreB van perdiendo CD10, se hace negativo, comienza a aparecer la inmunidad de citoplasmática, cadena mu, que es la PreB, pero la de superficie sigue estando negativa, y una vez que aparece la inmunidad de superficie, ya es una célula B. Entonces fíjense que el principio de la clasificación inmunológica es que las células van ganando y van perdiendo marcadores celulares, tanto de la superficie como en el citoplasma. Los marcadores de CDLB son CD19, CD20, CD22, CD23, CD24, más o menos son los PAN B, que van a marcar el linfocito B, mientras que los linfocitos T son CD bajo, o sea, CD3, CD2, CD4, CD5. Entonces fíjense que la ProB, la ProT, que es el equivalente a la ProB, es CD7 positivo, luego la PreT es CD2, CD5, CD8 positivo, empieza a aparecer CD8, la cortical CD1A, y luego la madura expresa pues CD1A, no expresa CD1, pero expresa el CD3 de membrana. Y ya nosotros más o menos sabemos, de acuerdo a la ganancia o la pérdida de marcadores, en dónde va. La más común, en línea general, en niños, es la B común y es la de mejor pronóstico. Afortunadamente es la más común. ¿Verdad? Esto no tienen que saber ustedes, lo que me interesa es que ustedes sepan en qué se basa la clasificación morfológica, que es la clasificación FAC, y la clasificación inmunológica, que es lo que usamos hoy en día. Porque esto se explica y se extiende. Tenemos la clasificación citogenética y las alteraciones moleculares. Ya vamos un poquito más allá. Anteriormente usábamos la citogenética convencional, que era simplemente hacer el cariotipo y ver si había pérdida o ganancia de algún cromosoma. Pero como era ver los cromosomas, se perdían muchas mutaciones puntuales. Para ver la mutación tenía que haber pérdida o ganancia de alguna parte del cromosoma. Luego aparece la hibridación in situ, que es mejor que la citogenética convencional, y hoy en día usamos la PCR. ¿Qué es la PCR? La reacción cadena de polimerasa, que determina ya específicamente la mutación puntual. Y eso vino a transformar como vemos hoy la leucemia, bastante complicada. Hoy en día las mutaciones inclusive las han clasificado, fíjense, mutaciones de clase 1 que puede aumentar la proliferación y supervivencia celular, como la BCR-ABL, que es la translocación 922, que la vemos en la leucemia mieloide crónica, luego la vamos a ver en la próxima clase. Mutaciones de clase 2 que producen un efecto del bloqueo de la diferenciación. Estas las hacen más hiperlongevas, estas las hacen que no maduren, como la translocación entre el cromosoma 15 y 17, que produce un gen de fusión que es el PM-RAR-alfa, que el RAR-alfa es el receptor del ácido transretinoico. Y una vez que se le une el PML, que viene del cromosoma 15, una translocación balanceada, genera un gen de fusión que hace que el receptor del ácido transretinoico no reconozca al ácido transretinoico. Y el ácido transretinoico es necesario para la diferenciación celular. Lo que hacemos es le damos ácido transretinoico y eso revierte el efecto de este gen de fusión. Eso lo vemos en la promielocítica. Y las mutaciones de clase 3, alteraciones del ciclo celular, bloqueo de la apoptosis, todo lo que veníamos hablando, que aumenta la supervivencia celular, hay defectos en la diferenciación de maduración y hay bloqueo de la apoptosis. Lo que dijimos de la fisiopatología. Hoy en día, de muchas de estas mutaciones ya determina el tratamiento a seguir. Esta es la translocación que les decía, una translocación entre el cromosoma 15 y 17,
donde la porción PML, el gen PML, se transfiere al 17, se une al receptor del ácido transretinoico, el receptor alfa, forma un gen de fusión, que es el PMLR alfa, que es lo que va a determinar que este receptor no reconozca al ácido transretinoico. Por lo tanto, no madura, no se diferencia la célula. Esta es típica de la leucemia aguda mieloide tipo M3 o promielocítica. ¿Cómo la tratamos? Con ácido que dijo que transretinoico. tenía un tratamiento diferente. Sí, ácido transretinoico. Y eso va a revertir la fusión de estas proteínas. ¿Y se cura por completo? Sí, o sea, todas las agudas se pueden curar. Fíjense aquí, ya integrando un poquito la clasificación FAT, que es la morfológica, con la citogenética. Fíjense, tampoco no sabemos esto, no se lo sabe nadie, simplemente sabemos la más importante. La M0, fíjense con todas las translocaciones que se relacionan. La M2, la translocación 821, 40%. La promielocítica con la translocación 15-17 en 98% de los casos, que ya le dije, ¿no? Pero puede haber otras translocaciones que incluyan cromosoma 17. La mielomonocítica, la 11q23, inversiones, translocaciones, esto pique y se extiende. Nosotros tenemos la chuletica. Y piensen por dónde vamos. O sea, cada vez esto se complica, no sé a dónde vamos a llegar, gracias a las pruebas moleculares. Fíjense todas las alteraciones citogenéticas, todas estas mutaciones que vemos aquí. Algunas ya son clasificadas como pronósticos favorables, como la 15-17 o PMLR alfa, que es de buen pronóstico. La translocación 821, la inversión del 16. Las de pronóstico intermedio son estas, las de pronóstico desfavorable son este gran grupo que está aquí, y algunas de mal pronóstico. Es toda esta gran clasificación. Y pues nosotros ya hay esquemas, protocolos de tratamiento de inmunoterapia que son basadas en la alteración que tienen. Que normalmente hay alteraciones o mutaciones que le confieren ya una resistencia a ciertos fármacos. ¿Para qué le vamos a dar ese fármaco si está resistente? Entonces ya le hacemos la mutación, los países del primer mundo hacen los protocolos, hacen la PCR, dice esta leucemia tiene este tipo de mutación, va para este tratamiento. Ya no la tratan igual a todos. Aquí todavía seguimos dando quimioterapia. Muchas de esas quimioterapias no se usan en el mundo, sino el tratamiento es basado en inmunoterapia, en anticuerpos monoclonales. En la leucemia linfoide aguda vemos alteraciones también que son típicas. Por naturaleza, entre más cromosomas se asocian estas mutaciones a ganancia de cromosomas, es de buen pronóstico. Las hiperdipoideas son de buen pronóstico, y las hipodiploidías son de pronóstico desfavorable. Y hay otras translocaciones cromosómicas, como podemos ver. Las LLA, las translocaciones, las alteraciones mutacionales, la LLA están menos estudiadas y menos comprendidas que las LMA. Fíjense que la LLA todavía hay muchas mutaciones. Sin embargo, fíjense que todas estas están descritas, todas estas mutaciones, los reordenamientos de algunos genes, SRBL, que es la mutación de la leucemia mieloide crónica, la podemos ver en la leucemia linfoide aguda y le confiere mal pronóstico. Y fíjense todas estas mutaciones para sentarse y ponerse a estudiar cada una de ellas. Esto es lo que veíamos en la citogenética convencional. Una translocación entre cromosoma 8 y 21, los genetistas eran los que veían esta alteración. Por supuesto, veían pues alteraciones muy grandes para poder ver la pérdida o la ganancia de alguna parte de un cromosoma. Hoy en día se usa FISH, inclusive ya muy pocas indicaciones de la citogenética convencional prácticamente no se usa en otra parte del mundo, van directamente al FISH. Aquí el FISH lo usamos, tenemos que verlo a carácter. Y vemos que usan coloraciones pues, para ver, aquí vemos pues, un gen de fusión, un gen normal, y aquí vemos cuando se fusiona.
con los dos colores. Tenemos un gen de fusión y así eso vemos en el FISH. Ya esto sustituyó a la citogenética convencional. Pero bueno, no la tenemos aquí. Pero sí, por lo menos tenemos citometría de inmunofenotipo, si lo podemos hacer. Ahora bien, no se tienen que aprender las mutaciones ni las operaciones de translocación, la alteración citogenética, porque ya eso es un manejo especialista, pero sí que entiendan que la gran cantidad de mutaciones que hasta ahora se han asociado con las leucemias, que muchas de ellas le confieren mal pronóstico y otras buen pronóstico. Y dependiendo de eso, ya hoy en día se está eligiendo el tratamiento de acuerdo a la mutación que tenga el paciente. En relación a la etiología, se desconocía en la mayoría de los casos, no se llega a establecer una relación causa-efecto, es difícil establecerla en la naturaleza. En algunos casos, pues, trabajadores que están expuestos a radiaciones ionizantes, como los rayos X, pues sabemos que hay alteraciones genéticas en ciertos genes, hay mutaciones en ciertos genes que conducen a leucemia aguda, eso sí está claramente demostrado. Y pues estos individuos necesitan protecciones especiales, los que están expuestos a radiaciones ionizantes como los rayos X. Algunas sustancias químicas como el benceno, que lo vemos en la industria petroquímica, todo lo derivado del benceno se ha asociado también a la leucemia, como otras hemopatías malignas, como vamos a ver después. El benceno es una sustancia muy tóxica para la médula ósea. Estos trabajadores de la industria petroquímica o todo aquello que tiene que ver con benceno, pues tienen un riesgo elevado de sufrir leucemia. Entonces siempre le preguntamos, nosotros al interrogatorio, un paciente que sospechamos leucemia, le preguntamos si está expuesto a radiación ionizante o a sustancias químicas como el benceno. ¿Qué pasa con los fármacos? Muchas veces se da tratamiento para otro tipo de malignidad, por ejemplo, un tumor sólido, y a los años hacen una leucemia. Estas quimioterápicas se asocian con malignidades, lo que llamamos segunda malignidad, que son algunos citostáticos como la ciclofosfamida, el merfalán, busulfán, la lista es larga. Entonces lo curamos de un tumor sólido y a los 3-4 años hacen la leucemia. Estas son de más pronóstico, no son secundarias a fármacos. Algunos virus se han implicado con una mayor tendencia a leucemia, como el virus HTLV1, el virus linfotrópico humano tipo T, que se asocia a leucemia de tipo T, leucemia linfoide tipo T, que es de peor pronóstico que la leucemia linfoide tipo B. Y algunos virus están sospechosos, hay estudios que dicen que la asociación es fuerte, otros que todavía no se puede asociar, que son citomarvirus, Epstein-Barr, hepatitis C y VIH. Están interrogados, pero quizá pronto. También hay dudas sobre las radiaciones electromagnéticas, o sea, la energía eléctrica. Se ha descrito que individuos que están cercanos a las famosas cabrias, que tienen altas radiaciones electromagnéticas, tienen mayor tendencia a sufrir de malignidad hematológica. Y también se ha discutido mucho si la onda que genera el celular podría estar produciendo, y quizás en el futuro sabremos si hay mayor incidencia de malignidad. Pero hasta ahora no se ha confirmado nada de esto. Por supuesto, si estamos hablando que la leucemia tiene una base genética, porque se origina de una mutación, aquellas personas que tengan mayor susceptibilidad a sufrir mutaciones porque tienen un código genético débil, frágil, susceptible a sufrir modificaciones, van a tener mayor incidencia de leucemia. El Down, síndrome de Down, la incidencia de leucemia en pacientes con Down es mucho más alta en relación a aquellos individuos que no tienen síndrome de Down. Es muy común ver a un niño con Down con leucemia linfoide aguda y todas estas anomalías genéticas. También es más frecuente si un gemelo monocigoto tiene leucemia, el otro gemelo tiene mayor probabilidad de sufrir leucemia que otro
familiar o que otra persona que no sea familiar. Y otras malignidades. A veces las leucemias agudas son la parte final de la evolución de una leucemia crónica. Por ejemplo, la leucemia mieloide crónica puede ser una leucemia aguda. Que son los síndromes proliferativos crónicos que vamos a ver en la próxima clase, la mieloproliferativo crónico, especialmente la leucemia mieloide crónica. Los síndromes mieloplásicos, que se llamaban antes preleucemia, pues pueden transformarse en una leucemia y son de muy mal pronóstico. Cuando yo le dije que si era secundario a fármaco o era progresión de otra enfermedad maligna, son de muy mal pronóstico. Los linfomas también pueden leucemizarse. Un linfoma puede empezar un ganglio y irse a la médula, y hablamos de un linfoma leucemizado. La HPN y el mieloma múltiple también pueden finalmente en su curso evolutivo culminar con una leucemia aguda que es de muy mal pronóstico y casi siempre resistente a tratamiento. Esto es lo que sabemos hasta hoy de la etiología. En relación a la epidemiología, el 10% de todos los cánceres es la neoplasia infantil más frecuente, que los oncólogos y hematólogos pediatras ven mucho de este tipo de cáncer porque es la más frecuente en todos los niños. En adultos no es la más frecuente, en adultos prevalece el caso de las mujeres. ¿Cuál cáncer es más frecuente? Mano en hombres. Próstata ahí con pulmones, etc. Más o menos la frecuencia es similar, de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes. La mieloide es podemos decir que es la leucemia del adulto, más frecuente en adulto. La linfoide, pero no quiere decir que un niño no tenga una mieloide, que sería de peor pronóstico, o un adulto tenga una linfoide. En general, las linfoides siempre van a ser de mejor pronóstico que las mieloides. Las mieloides son más agresivas. No hay predisposición por sexo y se ha descrito una leve incidencia mayor en la raza adulta. Podemos decir que la LLA es más frecuente en niños menores de 20 años. ¿Okay? El 80% de las leucemias en niños son LLA. Hay 2 picos, uno de 2 a 6 años y en mayores de 50 años. Y la LMA es más frecuente en individuos adultos jóvenes, o puede tener un pico en ya mayores de 65 años. En niños es frecuente en menores de 2 años. La leucemia en menores de 2 años, en niños es LMA, son LMA. Y son de muy mal pronóstico. De mayores de 2 años son LMA. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿De qué dependen? Ya había dicho al principio. De la infiltración de la infiltración de órganos, ¿okay? por células malignas y disminución de las células normales. La manifestación más frecuente es anemia, casi el 90% por anemia, fiebre, casi la mitad de los casos, por una mayor tendencia a infecciones. Entre menos neutrófilos tengamos que sean procedentes de un clon de células normales, mayor tendencia a infección. Entonces, por debajo de 500 neutrófilos es que ocurre la mayor cantidad de infección, pero puede ocurrir con valores superiores a eso. Hemorragia por trombocitopenia, en más del 50% de los casos. Algunos casos pueden debutar con 6D inclusive, muy común en las mieloides tipo M3, la promielocítica, porque los promielocitos tienen gránulos, una cantidad de gránulos que liberan y son activadores del mecanismo de la coagulación. Entonces ellos hacen 6D, a la M3 llegan así, con hematomas gigantes, sangrados por la nariz, por la encía, pueden debutar con una 6D, la M3. Puede haber epistaxis, equimosis, hematomas gigantes, petequias y hemorragia. Puede haber hemorragias gastrointestinales y hemorragias en el sistema central, pero son poco frecuentes. Pero no quiere decir que no, en la primera instancia no debuten con... ¿Por qué se produce el doloroso? ¿Por qué se quejan de doloroso? Por infiltración.
infiltración de la médula ósea. El exceso de célula lleva a bursitis óseo. Hepatoesplenomegalia porque en las primeras de cambio puede haber hematopoiesis extramedular, especialmente esplenomegalia, más frecuente en la leucemia linfoide aguda, y las adenomegalias también son más frecuentes en la leucemia linfoide aguda, ganglio. Cuando veamos linfoma vamos a describir las características morfológicas de un ganglio posiblemente maligno. Puede haber infiltración fuera de la médula ósea, en la piel, produce la llamada leucemia, que son infiltración de células leucémicas. En el sistema nervioso central, más frecuente en la leucemia linfoide aguda y en la LMA M4M5, las mielomonocitoides, son las más infiltrativas de las mieloides agudas y son de más pronóstico cuando están infiltrando el sistema nervioso central. Puede producir un síndrome meningio, el paciente acudir con dolor de cabeza, irritabilidad en un niño, todas las manifestaciones de un síndrome meningio y resultar ser una leucemia. Hipertrofia gingival, la vemos en la M4M5, característico de esta de mal pronóstico, M4M5, la mielomonocitoide, y en la LLA también podemos verla, pero la vemos más en la infiltración de este tipo en la M4M5. Y en los testículos es más frecuente la infiltración por LLA. La infiltración en testículos y sistema nervioso central es peligroso porque esos clones o esos células allí tumorales que se almacenan allí, si la quimioterapia no llega a esa zona, quedan ahí unas células que después producen recaída. Le llamamos órganos santuario, los testículos y el sistema nervioso central. Otro órgano que pueden verse infiltrado, corazón, pulmón, intestino, riñón, mama, producen los verdaderos tumores de células malignas allí, de células leucémicas, que es lo que se llama sarcoma granulosito, más común en la tipo M2. Podemos ver una infiltración en pulmón, una masa en pulmón y ser consecuencia de una leucemia. Importante la hiperviscosidad sanguínea. Recuerden, ¿por qué se llama leucemia? ¿Por qué se llama leucemia? ¿Dónde viene ese nombre? Por la leucocitosis. La presencia de leucocitos en la sangre. ¿Pero por qué se llama leucemia? Leucocitos en la sangre. No, no leucocitos. Blanco, glóbulo blanco. Glóbulo blanco aumentado que hacen que la sangre se vea blanca. Por eso que en la antigüedad la sangre, por el exceso, no había tratamiento en esa época, podían llegar a 400.000, 500.000 blancos y la sangre se veía blanca. Por eso se llama leucemia, sangre blanca. De manera que podemos ver en estos casos de exceso, gran cantidad de blanco, por ejemplo, en las agudas. En las crónicas podemos ver pacientes con 200.000 blancos, 300.000 y están muy rotos, no tienen síntomas. Las agudas sí, por encima ya de 100.000, podemos ver lo que llamamos hiperleucostasis e hiperviscosidad, que normalmente como hay exceso de blanco, tienden a tapar los vasos pequeños y producir trombosis y secundariamente hemorragia. Tapa el vaso, rompe los vasitos capilares, hay hemorragia. Y puede haber esto importante, las funciones neurológicas. Muchos pacientes entonces se quejan de como si tuvieran un ACV. Y el distrés respiratorio igual ocurre por la hiperviscosidad. La sangre se vuelve muy viscosa por la gran cantidad de la viscosidad de la sangre. Los blancos intervienen poco en condiciones normales. La viscosidad de la sangre da glóbulos rojos. Pero en este caso, como hay una gran cantidad de blancos, la hiperviscosidad es secundaria a la leucocitosis o leucostasis, o sea que los blancos se vuelven espesos, o sea, circulan lentamente, se acumulan en los vasos sanguíneos y producen toda esta alteración. Esto es una emergencia que tenemos que bajar rápidamente la cantidad de glóbulos blancos, bien sea por fármacos que
tenemos herramientas para bajar los blancos y una hidratación chola para hacer más fácil la circulación sanguínea. Y hay otra forma, debilidad técnica, por supuesto por la anemia, pérdida de peso en algunos casos, le pueden debutar con CID, artritis gotosa, etc. Son formas quizás menos comunes. No se le olvide la CID en la promielosina. En cuanto al laboratorio, bueno, la hematología suele ser una anemia normocítica normocrónica con reticulocitos bajos, es decir, que es una anemia de tipo A regenerativa. No sé si se lo dije al principio, Sí. que si era reticulocito alto era regenerativa, si era reticulocito bajo A regenerativa. Y los leucocitos en la mitad de los casos suelen estar por encima de 20.000, un porcentaje más pequeño por encima de 50.000, y esto es importante, no todas las leucemias tienen leucocitosis, algunas tienen normales o inclusive bajos, porque hay tanta producción de glóbulos blancos en la médula ósea que se empaqueta la médula, una médula empaquetada y no deja salir sangre. Entonces tenemos que puede estar con glóbulos blancos bajos, no todas usan con leucocitos. Y la plaqueta es variable, algunas pueden tener trombocitopenia o pueden estar normales en algunos casos. Un concepto importante es que no toda leucemia cursa con leucocitos. Le hacemos un frotis y vemos blastos y células maduras. Esto es lo que llamamos, ¿cómo se llama esto? Sí, pero ¿cómo se llama este fenómeno? ¿Cómo? Hiato leucémico. Hiato y células maduras. Porque si vemos células intermedias, ya no hay hiato leucémico. Vemos blastos y células maduras en la sangre. La deshidrogenasa suele estar elevada. Estos son signos de destrucción masiva celular. En algunos casos hay liberación de calcio, de ácido úrico, alteración de magnesio, transaminasa. Estos son, lo vemos más que todo luego de la quimioterapia, pero pueden debutar con algunas alteraciones de este tipo. Y si en los casos del MM3 es fundamental estudiar la parte de coagulación, porque dijimos que podían cruzar con 6D, o sea, hay prolongación del tiempo, suele estar el fibrinado bajo y disminución de los factores de la coagulación. Finalmente nos toca hacer el aspirado de médula ósea, una médula hipercelular, una gran cantidad de blastos que están allí formando parte de la médula ósea. Puede haber casos hipocelulares, no es lo común, pero no quiere decir que no lo puede haber. Una leucemia hipocelular es muy rara, pero sí puede haber. Y vemos una imagen monomórfica o homogénea, también se llama, porque vemos una célula, puro blanco en la médula ósea. Hacemos el aspirado y vemos puros blastos, 80-90% de blastos. El criterio de la Organización Mundial de Salud es que tiene que tener más de 20% de blastos en médula ósea para hacer leucemia aguda. Si no reúne este criterio, no puede ser catalogada como leucemia aguda. Si tiene 19% de blastos, no reúne. Tiene que ser 20 o más, antes era de 30. Hoy se bajó recientemente y ahora consideramos más de 20 o más. Es el criterio para hablar de leucemia aguda, que es importante. ¿Cuál es el criterio más importante en médula? La presencia de blastos mayor o igual al 20%. Y bien, le enviamos la muestra, le tomamos la muestra, le hacemos el extendido, el frotis, y le enviamos una muestra en un tubo con ECA al laboratorio de citometría del flujo para que nos determine el inmunofenotipo. Bueno, y él nos va a decir, aquí vemos los marcadores de linfoides, CD10, CD19, CD20, CD22, inmunidad citoplasmática, inmunidad de superficie, DDT, entre otros. Los serie T, recuerden, los B son arriba, intermedios, los T son bajos, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8. Y los mieloides son CD3, CD14, CD15, CD33, mieloconchigasa de R y CD34. Siempre que vean CD34 es blasto. O sea, tienen que reportarle CD34 por algún lado.
el citometrista les dice, yo me marcó CD14, CD15, CD34, etcétera, y yo digo, bueno, esta es una mielomonocitis o una monocitis. Y le hacemos la citogenética convencional y si está al alcance le hacemos los estudios moleculares. Estos oncogenes los miden en Caracas. Son costosos, pero los tenemos al alcance. La translocación. Si la citogenética puede ver la translocación 15-17, pero el oncogen como tal lo hacemos por prueba molecular. Entonces la prueba molecular va a decir, puede ser que un ojo humano no vea la translocación 15-17, pero cuando lo hacemos la molecular sí se detecta. El oncogen PML. Desde la leucemia aguda, las hiperdiploidías, la hipodiploidía de la leucemia linfoide aguda, si la vemos con citogenética, entre otros. Un concepto básico, entre más alteraciones citogenéticas tenga, o sea, lo que llamamos cariotipo complejo, 3 o más alteraciones citogenéticas, es dermatológico. Entre más mutaciones tenga, más probable. Porque yo le dije al principio que muchos de esos clones no se expresan al inicio, sino que a lo largo de la evolución van ganando clones, van apareciendo los clones y se va haciendo resistente al tratamiento, a la quimioterapia. Entonces le confiere peor pronóstico. ¿Con qué lo vamos a diferenciar? Con la reacción leucemoide. Esto es importante, porque ustedes van a ver mucho reacción leucemoide. ¿Qué es una reacción leucemoide? Algunas veces vamos a tener duda de que un paciente tenga 50.000 blancos y puede ser no ser una leucemia. ¿Cuáles son los criterios para hablar de reacción leucemoide? O sea, que parezca una leucemia pero no lo es. ¿Cuáles son los criterios? ¿No han escuchado reacción leucemoide? ¿Seguro? Eso lo vamos a ver mucho en la práctica. Reacciones leucemoides son muy frecuentes en la práctica, en el ejercicio práctico, porque muchas infecciones, por ejemplo las neumonías, tienden a producir leucocitosis de más de 50. Entonces nos llaman al hematólogo porque para descartar una leucemia. Y tenemos que poner el apellido si es una leucemia o una reacción leucemoide. La reacción leucemoide por lo general está entre 50.000 y 100.000 blancos. 50.000 y 100.000 blancos. Puede haber un ligero aumento de formas inmaduras. O sea, yo puedo ver si la tasa de producción de la célula ósea es tan alta, algunas células inmaduras y células intermedias van a pasar a la sangre. Entonces hay que estar pendiente de eso. Pero lo más frecuente es observar células intermedias. ¿Sí? Yo veo 70.000 blancos, pero veo allí metamielocitos, mielocitos, callados, veo promielocitos. Crónica. No, pero estamos hablando de reacción leucemoide. Es sin ser leucemia. Entonces lo que vamos a ver es más células intermedias. Eso no quiere decir que si tiene 90.000 blancos pueda tener uno que otro blanco, sin ser leucemia. No hay dato leucémico, entonces vamos a ver células intermedias. A diferencia de la leucemia aguda, que no va a haber células intermedias. Y la plaqueta y la hemoglobina es variable, porque si el paciente puede tener hemoglobina normal, puede tener la plaqueta normal, inclusive la plaqueta la puede tener alta por la reacción inflamatoria que tiene la infección. Las infecciones producen trombocitosis. El paciente puede tener 14 hemoglobinas y plaquetas en 600.000 y blancos en 60.000 con formas intermedias, y entonces nosotros decimos este paciente tiene una reacción leucemoide. Y si hay duda, tenemos que hacer el aspirado. Pero normalmente vemos esto es característico y podemos decirle a
a los otros especialistas, no, esto no es una leucemia, es una reacción leucémica. Es muy común verla en infecciones, sobre todo neumonía, o inclusive en tumores sólidos. Tumores, otro tipo de tumores que hacen reacciones leucémicas. Esto es importante, diagnóstico diferencial entre leucemia aguda y reacción leucémica. Se tiende más a confundir inclusive con la leucemia amiloide crónica porque tienen formas intermedias. Pero no se lo olvide. Reacción leucémica. Es una pregunta de examen. Síndrome amiloidiplásico es lo que se llamaba antes preleucemia, ya no me lo dice. Pero no reúne el requisito de blasto en médula ósea, que son menor de 20%. Es muy común, puede inclusive confundirse porque los síntomas se parecen, hacen citopenia. La mayoría de las veces todos se caracterizan por citopenia, más que leucocitosis. Tienden a ser anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y los blastos no hablan menos de 20. Hipoplasia medular, no va a haber blastos. Normalmente cursan con pacitopenia y la médula ósea hipocelular, completamente opuesto, pero bueno. Y la infiltración de médula ósea por metástasis. O sea, puedes tener un tumor sólido, cáncer de próstata, y hacer una metástasis en médula ósea. Entonces allí, en este caso, nosotros tenemos que hacer el inmunofenotipo en la muestra de aspirar médula ósea o biopsia de médula ósea. Y ahí nos va a decir que no es una infiltración por células leucémicas, sino por una infiltración de otro tipo de células que vienen del tejido prostático. Importante diferenciar la infiltración de médula ósea por células leucémicas e infiltración de médula ósea por otro tipo de células. Esto es lo que llamamos mieloptisis. Mieloptisis, infiltración de la médula por otro tipo de células que no sea. Factores de, ya está la última, ya está los factores de mal pronóstico. La edad en niños menores de 1 año y más de 10 años le confieren peor pronóstico. En la amiloide, más de 65 años. Si el paciente viene en malas condiciones generales, le confieren mal pronóstico, si hay hepatopatía, si hay otras comorbidades que estén influyendo. La crisis blástica de leucemia amiloide crónica o secundaria a síndrome amiloidiplásico o amiloproliferativo crónico, ya lo que dijimos. Si es la etapa final de un mieloproliferativo crónico o de una leucemia amiloide crónica o de un tratamiento de quimioterapia, es de peor pronóstico. Si afecta el sistema nervioso central del testículo, en el caso de la LLA, si afecta en la amiloide, el sistema nervioso central, o sea, la infiltración de otros órganos. La leucocitosis, para la LLA mayor de 50.000, para la amiloide mayor de 100.000. La mayor de 100.000, la amiloide confiere el peor pronóstico y normalmente hay que hacer tratamiento intratecal porque casi siempre hay infiltración del sistema nervioso central. Las L2, L3 se comportan peor que la L1 y aquí la M0 y la 4, M5 porque hay infiltración de otro tejido. Y la M6 y la M5. El inmunofenotipo le va mejor a los niños que sean pro-B o B madura y a esto le va peor le va peor a los pro-B y a la B madura en niños y la LA amiloide aguda si es bifenotipo. Y la translocación, que ya lo hemos mencionado, todas las translocaciones que pueden conferirle mal pronóstico tanto por citogenética como por PCR y además de eso tenemos, si responden bien, es una señal de que les va a ir bien, pero si nosotros le damos, por ejemplo, inducción, consolidación o le damos inducción y sigue full de blasto, ya eso le está confiriendo el peor pronóstico, no va a responder probablemente a esa quimioterapia y haya que switcharlo a otra quimioterapia. Entonces, si no responde en la primera de cambio de tratamiento, le va a producir peor pronóstico. Bueno, esos son los factores de mal pronóstico. Y luego seguimos con la amiloide crónica. Vamos a ver si podemos reunirnos mañana. Yo les aviso ahora. Okay. Vamos a terminar rápido esta semana. Bueno, ¿alguna duda?